Pasamos ahora al siguiente tema, el doctor Humberto Nicolini, él es, miembro titular de esta academia, es investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y pues, ¿cuál es el sustrato atrás de todo esto, doctor? Muchas gracias por la invitación a la doctora Lara y a participar en este importante evento. Y bueno, pues les voy a hablar un poco de este aspecto de la epigenética y los efectos adversos en la salud mental. Desde hace muchos años, en el campo de la psiquiatría, bueno, pues se habían reconocido diferentes efectos medioambientales, y aquí un poco había una polémica en el campo de la genética psiquiátrica, de qué tanto pesaban en el desarrollo de las enfermedades mentales, si eran los factores medioambientales o bien los factores genéticos. Y digamos, y eran casi como investigaciones que se contradecían, si era la parte genética o la parte ambiental la que más pesaba. Y pues por mucho tiempo, bueno, pues había la identificación de estos diferentes factores ambientales, sobre todo en el campo de la psicosis, ¿no? Desde el sitio de nacimiento del ambiente urbano contra el rural, las infecciones al momento del embarazo, condiciones de la madre al momento también tanto el embarazo y alrededor del parto, como hambruna, duelo, situaciones adversas de no deseo del embarazo, depresión, y propiamente obstétricas, desde la incompatibilidad de grupo sanguíneo, hipoxia neonatal, daño al sistema nervioso, bajo peso al nacer, preeclampsia, y desde luego la historia familiar de trastornos mentales que pues se identificaban como de estos situaciones ambientales, pues que de alguna manera participaban en el detonar estos factores. Y creo que un paradigma que cambió fue que pues empezó a ver que no era uno, o sea, una hipótesis descartaba la otra, o sea, que la causalidad genética descartaba la ambiental o la ambiental descartaba la genética, y esto, sino más bien el genoma podría leer al medio ambiente, pero había que encontrar la manera de qué manera interactuaban estas dos situaciones, ¿no? De que no era los genes en contra de, digamos, la causalidad genética en contra de la causalidad ambiental, sino era la sumatoria de la vulnerabilidad genética más la vulnerabilidad ambiental. Y de ahí surge término de la epigenética, que es el resultado de la interacción del medio ambiente y el genoma. Y pues hubo el descubrimiento que diferentes cambios en el medio ambiente pueden dar cambios en el genoma, que estos pueden ser incluso heredables y afectar más en ciertas etapas críticas del desarrollo y permanecer a lo largo de toda la vida del individuo. Un estudio que fue muy impactante a nivel de estudios preclínicos fue que en parte fue el doctor Nemerov, o de su grupo, y que fue que en el causar un efecto
traumático en ratas de laboratorio, que era la separación materna a edades muy tempranas, y donde eran separadas de sus madres biológicas y criadas por, digamos, madres subrogadas de un grupo que no eran sus madres biológicas y que tenían pues cambios conductuales debido a este estrés. Sin embargo, a nivel genético se empezó a evaluar qué cambios había a nivel del ADN y se encontró por primera vez que había modificaciones en diferentes procesos, sobre todo a nivel de metilación del ADN, la agregación de grupos metilos que silenciaban la expresión de diferentes genes, y que estos genes diferencialmente metilados hacían que la transcripción de los mismos permanecían de esta forma hasta la edad adulta de las ratas, o sea, que aparecían en las primeras etapas, en los primeros días en que se daba este efecto ambiental adverso, y que los cambios epigenéticos permanecían a los 2 años, que es la edad adulta de las ratas, ¿no? Entonces esto dio todo una apertura en el investigar estas variantes de estas modificaciones en el epigenoma en el mundo humano, digamos, ¿no? Y entonces hoy día, como se concibe la causalidad genómica de las enfermedades mentales, pues es esta gráfica, pues que la vemos en muchos libros de texto de la genómica psiquiátrica, en donde por un lado tenemos las variantes comunes, que es esta serie de genes que se han identificado que distinguen la susceptibilidad genética de pacientes comparados con controles, variantes o mutaciones raras que dan un impacto muy importante en el neurodesarrollo, particularmente en el autismo, en la psicosis de inicio temprano. Y luego, por otro lado, el medio ambiente, sobre todo ya identificado a través de este silenciamiento selectivo en la transcripción de una serie importante de genes que nos van a alterar circuitos cerebrales, y que esto va a estar atrás de la producción de vías anormales en la conectividad cerebral, que se van a expresar en cognición deficiente, en diferentes síntomas asociados a psicopatología, o circuitos o modos de estas redes neuronales que impactan en la fenomenología de la enfermedad mental. Y bueno, ¿cuáles son estos factores que se han venido identificando que pueden impactar en la epigenética? Pues son muy variados: obstétricos, disfunción placentaria, la nutrición materna, el estrés oxidativo, la exposición a tóxicos, radiaciones, infecciones maternas, el metabolismo materno, algunos cambios que, como les decía, están heredados, y pues el que más creo que nos ha impactado en la salud mental es la vivencia de estos eventos ambientales adversos, como el maltrato, las experiencias repetidas de estrés crónico, como pueden ser por el producto de adicciones, de enfermedad mental en el ambiente familiar, y que estos cambios a nivel epigenético, el más estudiado es los cambios en la metilación, pero hay muchos otros, como
la acetilación o metilación en las histonas, algunos otros como la afectación en los RNAs o en los microRNAs, y el acortamiento de los telómeros, que es una parte muy importante de pues los mecanismos de reparación celular, y que todos estos factores a nivel molecular pues causan que estos factores medioambientales de la estructura genética y de por sí de los genes que dan vulnerabilidad a la psicopatología, o algunos dan resiliencia, pues tengan un prendido o apagado diferente, y que condicionen pues toda una serie de patología mental y, como decía la doctora Lara, una serie de patologías médicas, ¿no? Este estudio que hizo Mauricio Favas hace algunos años en gemelos idénticos, en donde simplemente veía los patrones de metilación en gemelos a los 3 años de edad comparados con gemelos a los 50 años de edad, donde pues han vivido muchas cosas diferentes y muchos efectos medioambientales, y ve uno como a los 3 años los patrones de metilación son mucho más parecidos, y después de 50 años son muy diferentes, ¿no? Por los efectos medioambientales de que van exponiéndose en la vida cada uno de ellos. Nosotros hicimos un estudio justamente tomando una muestra de gemelos idénticos, en donde uno de ellos tenía, que eran discordantes para enfermedad mental, donde uno de ellos tenía psicopatología y el otro no. Y lo que vimos es que incluso se han construido estos que les llamamos relojes epigenéticos, que quiere decir que a mayor cambio epigenético, estos relojes epigenéticos se han traducido con una medida que es el aceleramiento de la edad biológica, y que el gemelo con psicopatología adelantaba su edad biológica, es decir, el tener una enfermedad mental te envejecía biológicamente, te adelantaba tu edad biológica hasta por 8 años, ¿no? Teniendo la misma información genética. Ahora, estos patrones de cambios epigenéticos no son, pueden ser tejido específico, e incluso hasta dentro del mismo cerebro pueden variar dependiendo si los medimos en corteza cerebral o los medimos en cerebelo o en la amígdala. Pueden variar. Hoy día incluso están haciendo mediciones celulares, ¿no? Por subtipos celulares en los perfiles de metilación. Entonces el área se ha vuelto muy, muy compleja. Y hay cambios que son relativamente consistentes, ¿no? Aquí tenemos comparaciones que se han hecho en los cambios de metilación medidos en sangre y en cerebro de pacientes con esquizofrenia, y vemos que si bien hay varios genes que están consistentemente con los mismos cambios epigenéticos, hay algunos otros que sí son tejido específico. Entonces, ahora sí que resulta importante hacerlo en varios tipos de áreas y de tejidos corporales, ¿no? La tecnología también ha avanzado mucho. Anteriormente lo hacíamos secuenciando de forma manual y gen por gen. Ahora han surgido estos chips o estos microarreglos de ADN. El más utilizado es este que se le llama el EPIC, que nos permite medir casi 1 millón de sitios de metilación en un paciente. Claro, son mucho más costosos, ¿no? Casi son $1,000 por paciente lo que tenemos que hacer, pero la información que nos da es enorme. Y pues podemos calcular, entre otras cosas, estos relojes epigenéticos. Y esto ha dado puerta a que en una gran cantidad de enfermedades mentales, depresión, autismo,
X frágil, síndrome de Rett, esquizofrenia, trastorno de déficit de atención, el estrés postraumático, que claro es una clara evidencia en la interacción medio ambiente, etcétera. Se han medido estas variantes de metilación y se han encontrado alteraciones en los patrones de metilación en muchas de las enfermedades mentales, ¿no? El factor de las adicciones, y ahora hay este nuevo término que le llaman el IWAS, ¿no? Que es el efecto de la epigenética, un tamizaje generalizado del genoma epigenético, ¿no? Que es el Epigenetic Wide Association Sequencing, digamos, ¿no? O sea, toda una secuenciación entera del epigenoma, y que muchos pacientes con trastornos mentales usan sustancias, y mientras más temprano o más tiempo tengan con la exposición, mayor es el tipo de estos cambios epigenéticos, y cambian más el prendido y apagado de los genes, condicionando no solo más severidad de los padecimientos, sino mayor cantidad de eventos médicos, ¿no? Como señala la doctora Lara también, es un mapa de los estudios en genética psiquiátrica. En la gráfica más grande tenemos la distribución de la población mundial, en donde pues entre China y la India es prácticamente el 50% de la población mundial. La población europea caucásica es la franja azul, que es como el 18% de la población mundial. Sin embargo, cuando vemos los estudios en genética psiquiátrica de la población caucásica, pues prácticamente son el 90% de la información que tenemos hoy día es en población caucásica. Y la franja roja, que es la población latinoamericana, es el 10% de la población mundial y apenas pinta, digamos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pues hay una enorme necesidad de producir datos en nuestra población. Este estudio de esa pequeña franjita describimos en este año pues todos los estudios, incluidos los estudios de epigenética que se han hecho en nuestra población, tratando de dar un mapa de lo que se lleva adelantado. Donde más hemos hecho énfasis es justo en el campo de las adicciones, y empieza a haber muchos resultados en la parte de la epigenética. Hay un estudio muy importante que está haciendo la doctora Nora Volkow, mexicana en los Estados Unidos, que le llaman el estudio ABCD, donde está siguiendo a cerca de 10,000 niños desde los 8 hasta los 18 años, y donde un énfasis muy importante es los cambios en la metilación y los efectos adversos que van teniendo estos niños a lo largo de más de 10 años. Lamentablemente, solo una pequeña proporción de estos niños en los Estados Unidos son de origen latinoamericano, pero nos va a ir dando datos muy interesantes. Nosotros en el Hospital Juan N. Navarro hemos estado trabajando precisamente con evaluar la metilación con diferentes psicopatologías. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, como el trastorno por atracón, que ha ido en aumento, y vemos que es parte muy importante de la consulta hoy en día. Y pensaría uno, bueno, esto de qué manera su epigenoma está alterado, y la respuesta es sí, hay cambios muy importantes que se dan en niños que tienen el trastorno por atracón comparados con controles normales. Lo mismo en la población con autismo, que es una de las enfermedades muy, muy importantes. Hoy día que ha crecido la investigación en este campo, también hemos visto que hay importantes cambios en el autismo a nivel de metilación, y donde hay una gran cantidad de efectos medioambientales. Aquí curiosamente encontramos que la cantidad de eventos adversos es menor, hay mucho más
cuidado en los papás de los chicos con autismo que, por ejemplo, ahorita les voy a presentar los datos de eventos adversos de niños con psicosis de inicio temprano, ¿no? Sin embargo, hay cambios en la metilación. Un área muy interesante, y aquí sobre todo muy interesante en lo académico, es el suicidio, las personas que mueren por suicidio, porque tenemos acceso al tejido cerebral y hemos podido estudiar en personas que han muerto por suicidio en el Instituto de Ciencias Forenses en la Ciudad de México, los cambios en la metilación en el cerebro, en diferentes áreas cerebrales, principalmente la corteza prefrontal, que tiene que ver mucho con la toma de decisiones, y los pacientes que tienen mayores cambios en la metilación son aquellos que tienen también mayores genes de riesgo para trastornos psiquiátricos como trastorno bipolar, esquizofrenia, para psicosis en general y abuso de sustancias, ¿no? Que ha sido uno de los datos interesantes que hemos visto. Y bueno, esto de la edad biológica ha sido un patrón muy interesante. Si alguien se acelera en su edad biológica, envejece prematuramente, pues hace sentido que empiece a tener más riesgo de muchas de estas enfermedades metabólicas, de hipertensión, de diabetes, de una serie de enfermedades metabólicas por este aceleramiento de la edad biológica que, cabe mencionar, puede aparecer desde la infancia con estos cambios epigenéticos, y que un estudio muy, muy curioso que lo hicimos seguramente lo recordarán, el doctor Cravioto describió una cohorte de niños que habían estado sujetos a cambios medioambientales adversos por mala nutrición, estar en una población rural, poca estimulación para su desarrollo, y le llamó en ese entonces el failure to thrive, una dificultad en el neurodesarrollo, y que pues fue un desarrollo muy interesante, y nosotros recuperamos estos niños en el Instituto de Geriatría 50 años después y les medimos justamente que si habían tenido cambios en su metilación, y lo que encontramos es que pues, la falta de educación, el ambiente poco estimulante, el haber vivido, digamos, con todas estas restricciones, pues los había adelantado, digamos, en esta población de rural varios años, ¿no? Los había envejecido mucho más que personas de la misma edad, pues que estaban en un ambiente menos desfavorecido, ¿no? Y menos, digamos, más estimulados desde el punto de vista de educación, ¿no? Entonces fue un estudio que le pudimos dar continuación. Y luego en la parte de psicosis de inicio infantil, ahora sí que niños que tienen la vulnerabilidad, pero que empiezan con síntomas psicóticos, y que pues una parte muy interesante fue medir los eventos adversos, y por la psicosis tienen más adversidades, más consumo de sustancias, más psicopatología, más rezago social. Estamos haciendo este estudio en el Hospital Juan Navarro con financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud, a ver hasta cuándo nos lo permite el gobierno americano, tenemos reclutados cerca de 300 niños con psicosis, 500 y fracción niños con psicopatología sin psicosis, familiares de estos chicos con psicosis, cerca de 1000 controles de chicos que no tienen psicopatología. Y lo que hemos visto es que, por ejemplo, en funcionamiento psicosocial, los niños que tienen eventos traumáticos tienen un funcionamiento psicosocial, además de la psicosis y eventos traumáticos, mucho menor que los niños que tienen menos eventos traumáticos, ¿no? Entonces, el tener eventos traumáticos y psicosis
esta medida de funcionamiento psicosocial que lo usamos mucho en salud mental, que es el que tanto están adaptados, digamos, a la sociedad, es mucho más pobre, están como más, sí, con mayor disfuncionalidad en términos generales que los niños que no tienen eventos traumáticos. La severidad de la psicosis medida con diferentes escalas en los niños con síntomas, con eventos adversos es mucho mayor comparados con los niños que no tienen eventos traumáticos, e incluso con adultos con eventos traumáticos la severidad es mucho mayor que los que no lo tienen. Y otro valor muy interesante, a todos estos niños les hemos hecho pruebas cognitivas, y de esas pruebas cognitivas el coeficiente general de cognición sería no es un coeficiente intelectual, se le llama G a este funcionamiento cognitivo en general, ¿no? Este índice G a lo largo de lo que deberían estar alcanzando a nivel, por ejemplo, de valores cognitivos, que parte de ello es su logro escolar, vemos que en la línea negra, que son los pacientes con psicosis y eventos traumáticos, su funcionamiento cognitivo es mucho más atrasado que el de los controles sin psicopatología. O sea, está habiendo un retraso en la cognición, esta combinación de eventos traumáticos, psicosis y, claro, la base genética de la psicosis, muy por debajo de los controles, ¿no? Entonces, lo está poniendo en una desventaja gigante a nivel de esta expectativa que tienen a futuro. Y en lo que hemos medido de este reloj epigenético, están adelantados en edad, están envejecidos genéticamente, tienen un aceleramiento ya siendo niños, o sea, teniendo menos de 16 años, tienen mucho mayor edad biológica. Seguramente todo esto los va a poner en mayor riesgo de muerte, ¿no? por diferentes enfermedades a niños con eventos adversos y psicosis, ¿no? Medidos con este chip de metilación en estos, de hecho corrimos 4 o 5 relojes epigenéticos que hoy día se consideran causales. Y bueno, este es un último estudio que les presento, que hicimos en el COVID con el personal de salud que fue maltratado, que aquí en México, a diferencia de otros países que les aplaudían, aquí hubo un maltrato a una gran cantidad de personas que estuvieron pues digamos en la trinchera del tratamiento, y que la gente pues les rehuía, los apartó, los maltrató en el COVID, y muchos tuvieron muchos síntomas de estrés postraumático. Entonces hicimos un pequeño estudio de edad epigenética con esto en gente que tuvo como evento adverso el maltrato por ser personal de salud en el COVID, y tuvieron un adelanto de su edad biológica por el maltrato de haber estado digamos, sufriendo esto en el COVID. Entonces, bueno, fue un dato interesante como situaciones adversas, incluso en la edad adulta, te pueden afectar a nivel de la salud. Y bueno, como buena noticia, hemos encontrado como algo alentador que desde el punto de vista farmacológico, un fármaco que usamos para la esquizofrenia resistente, encontramos que puede revertir estos cambios epigenéticos, ¿no? Es un estudio que lo hicimos en el Instituto de Neurología, y que el uso de la clozapina impedía el aceleramiento,
epigenético en algunos pacientes, y que pues es una de las, lo mismo se ha visto con el ácido valproico, digamos, ¿no? Entonces, pues hay, aparte de las medidas ambientales favorables como el parentazgo positivo, también desde el punto de vista farmacológico pudiera haber expectativas para el tratamiento de estos adversidades epigenéticas, ¿no? Entonces, pues es un poquito de bueno, también qué se puede hacer en este sentido. Y con esto termino mi presentación. Gracias. Muchas. Bueno, perdón. Sí. Nada más esta última, okay. Bueno, que es el futuro de la genómica psiquiátrica, pues que es un poquito el tomar todos los cambios para el desarrollo de nuevas estrategias, diagnóstico y demás, ¿no? Gracias.